judge demand satisfaction. If they apologize, no need for further action. Number two, if they don't, grab a friend, that's your second. Your lieutenant, when there's reckoning to be reckoned. Number three, have your seconds meet face to face. Negotiate or negotiate a time and place. This is commonplace. 22 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Momento de hablar de historia. Hicimos un pequeño cambio hoy en la mañana. El primero que llega es el señor Juan Cruz Coronel, a quien ya le vamos a dar la bienvenida en esta mañana. Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Están tomando mate? No tengo ballero. Preparé mate y no había. ¿Lo preparaste y no había yerba? Sí, no. Una desgracia. Una desgracia, el tema. No hay con qué acompañarse. ¿Un café? No, tomé un poquito, estaba tomando agua. Ah, bueno. Bueno, todo suyo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué tenemos esta música sonando ahí? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí en particular me genera mucha intriga, y lo traje un poco porque estaba por la labor. Estaba muy interesado, pero además las fechas me acompañan. Hoy vamos a hablar de los duelos. Ajá. De una práctica ancestral. En realidad es una costumbre. Hay muchas teorías. Se considera que es una costumbre fenicia que fue mediante el comercio se introdujo en España. Los fenicios fueron una de las principales civilizaciones que impulsaron el comercio unos 600 años antes de que las ciudades romanas empezaran a florecer. ¿Está bien? Ajá. Para ubicarlos en el tiempo. Mucho tiempo atrás. También se cree que esta cuestión de dirimir las ofensas personales mediante el combate era una tradición vikinga que se introdujo en Europa mediante los constantes saqueos, invasiones por parte de los bárbaros hacia los territorios de la Europa occidental. Otra forma, toda esta cuestión se va a expandir por Europa, y los duelos como nosotros los conocemos van a tomar forma en la península itálica. En la Edad Media existían dos maneras de zanjar las cuestiones del honor. Véase un duelo individual donde caballero armado con armadura y con su espada y su caballo blandía y se jugaba la vida contra otro caballero. Estaban los juicios en grupo, que era como una justa, todo el mundo a caballo, con armadura completa, con amigos que acompañasen a muerte o hasta que el retador, uno de los dos retadores o el retado, muriera. Ajá. ¿Está bien? Y después, la forma más inusual, pero más llamativa, era la del juicio por combate. ¿Alguno de ustedes vio Juego de Tronos? No, yo no. No, tampoco. Bueno, en Juego de Tronos hay algo muy difundido y que es muy famoso, se llama el juicio por combate. Bueno, hay muchos elementos de la serie que están tomadas de la Europa real. Muchísimos. Por ejemplo, el conflicto político de la serie está basado en la Guerra de las Rosas que hubo en Inglaterra, etc. Pero lo importante es que el juicio por combate existió en Europa, y hace poco se estrenó una película llamada El Último Duelo, que narra la historia de, valga la redundancia, el último juicio por combate celebrado en Europa Occidental. Les voy a tirar así la info por si alguno quiere ir a verlo al cine. El último duelo cuenta la historia de el lance que tuvieron Jean de Carrouge contra Jacques Legris. Jean de Carrouge interpretado por Matt Damon y Jacques Legris interpretado por Adam Driver. Básicamente, Margarita Le Carrouge, la esposa de Jean de Carrouge, acusó a Jacques Legris de haberla violado. Como no había testigos, la sola palabra de ella y un sirviente contra la palabra de un caballero, especialmente un hombre, en la Edad Media, se inició un proceso tortuoso donde su esposo le creyó, y frente a la inacción de los tribunales solicitó un juicio por combate para decidir su destino y el de su esposa. Si Dios lo recompensaba,
el acusado iba a morir. Y si él terminaba muriendo, su esposa iba a ser quemada por mentiroso. Así que bueno, es una trama muy interesante, es un caso verídico que refleja un poco el calvario que pasaban las mujeres que se atrevían a denunciar una violación en la Edad Media. Pero bueno, la cuestión es que con el tiempo, especialmente una vez abandonada la Edad Media y llegado el Renacimiento, los duelos van cambiando. En esa época los duelos eran un espectáculo público. Estaban bajo la legislación real, había un rito que cumplir, había testigos, había un lugar donde se celebraban y generalmente el rey lo auspiciaba. Era una cuestión de estatus también. Los duelos como tal solo los podían llevar adelante los caballeros, la realeza, la nobleza. Eran ellos quienes podían batirse civilizadamente y sin temor a una pena legal, ¿no? Claro. Sin embargo, esto va a ir evolucionando. Decía un texto que leí, se cambiaron los mandobles por las espadas más livianas. Los duelos que ustedes deben tener en la cabeza, de los tres mosqueteros, ¿no? Escrito por Alexander Dumas, se realizaban generalmente con una espada ropera. Estos duelos van a ser muy famosos y va a haber una fiebre duelista, principalmente en España y en Francia. En España, tal va a ser la fiebre que en el siglo XV los reyes católicos lo van a prohibir. La pena para aquel que retaza duelo a otra persona era la muerte. Y para el retado, si es que aceptaba, era el destierro. En Francia, durante el siglo XVI, se cree que hubo 10.000 duelos. Durante el reinado de Enrique IV, que fue de 1589 a 1610, justo el siglo XVII, principio del siglo XVII, 10.000 duelos, 20.000 personas involucradas y entre 4.000 y 5.000 muertos. Esta elevadísima tasa de mortalidad hizo que los reyes empezaran a tomar parte, porque muchas veces se cansaban de perder hombres buenos que podían hombres buenos en combate, que podían pelear contra sus enemigos matándose entre sí. Claro. Hay que ponerse en la mente un poco de los caballeros y las personas del siglo XVI, el siglo XVII. Los duelos generalmente se daban por cuestiones de honor, o cuando se afectaba la honra. Pero ¿qué es la cuestión? El honor era la imagen que uno tenía de sí mismo, y la honra, lo que los otros pensaban de vos. Si a vos un caballero venía y te decía que tu hermana era fea, por ejemplo, de una manera un poquito más fuerte, te estaban lastimando. No estaban lastimando tu honor, estaban lastimando el honor de tu familiar y la honra de lo que el resto de las personas pensaban. Claro. Entonces, para defender, el honor era casi tan importante como el dinero. Era una moneda de cambio, estaban al mismo valor. Había que defenderlo como sea. Generalmente era mediante un duelo. Los duelos podían ser a primera sangre, es decir, serían y ya está, o podían ser a muerte. También, con el paso del tiempo se fue ritualizando cada vez más. Apareció la figura del segundo o el secuaz, apareció la figura del padrino. Los segundos era vos y yo estamos peleando y entonces hay dos más que son nuestros amigos que también pelean entre ellos. Así, porque, viste, siempre hay espacio para alguien más de la fiesta. Después, cuando el duelo se va a hacer un poquito más una cuestión de élites y una cuestión más de una cuestión más de estatus social, va a aparecer la figura del padrino. Los padrinos eran aquellos quienes se encargaban de organizar todo. Definían la fecha, definían el lugar, definían el arma, los términos del duelo y las condiciones. Eran los que se encargaban de negociar toda cuestión. Porque, a ver, si vos dijiste que un familiar mío, esto era algo muy usual, ¿no? Yo voy a usar términos que leí textuales y que eran los motivos principales para batirse a duelo. Acusación de que algún miembro femenino de la familia sea ligera de cascos, por ejemplo. Ligera de casco, ¿qué sería eso? Sí. Creo que Noemí entendió. Más que de casco sería de taquitos. Ligera de bombacha. Claro, ligera de casco sí, se llama porque, bueno. Ah, bueno, bueno. ¿No? Yo para aquel que en el siglo XVI, a ver, no sigue la terminología. Claro. Claro, en el siglo XVI era rápida. Perdón. Era rápida. Era una ofensa un poquito fuerte.
Claro. Era una ofensa un poquito fuerte. Entonces, cuando una persona anda diciendo livianamente que alguien de tu familia Claro, tiene ese tipo de comportamiento que era considerado deshonroso en ese momento, claro. ¿qué va? Si le decís al juez, no, mirá, está diciendo, no, sacá la espada y le decís, vamos, voy yo, Claro, a ver quién tiene razón. claro. Demostrá con tu destreza en la espada, con tu destreza con la espada, que podés sostener lo que me está diciendo. Ujú. Acá me están mandando nombres. Sí, me imagino lo que estará recibiendo. También pasaba que acusaban a una esposa de ser infiel. Claro, La China Suárez me puso. Entonces el esposo mandaba a un amigo a decirle a la persona que había estado difundiendo el rumor que si era tan amable se presentara en la plaza, en X plaza, a las 2 de la tarde para sostener con su pericia, con el sable, que lo que decía era verdad. ajá, Según algunos extractos y algunas crónicas de un escritor francés, por ejemplo, de un centenar de duelos que él presenció a lo largo de su vida, ajá. un tercio se resolvían antes de llegar a el cruce de los sables. Es decir, se resolvían hablando. Al final, Claro. seguramente uno se disculpaba y es como el chiste, hay un cuento que cuenta la Andricina siempre, que hay dos personas que se retan a duelo, pero bueno, en la calentura del momento, a las 2 horas después ya ninguno quería ir a morir por una discusión verbal. Entonces, se podía arreglar. Otro tercio de los duelos se ejecutaban, pero terminaban sin ninguna muerte. Es decir, las personas peleaban, se cansaban y listo. Como que después de cruzar un poco espadas, lastimarse un poquito, ya se sentían satisfechos. Y otro tercio terminaban en la muerte. También había un problema, ¿no? Porque muchos hablan de que en Francia la fiebre duelista rayaba el asesinato. Hay un caso muy particular, hay un señor, el caballero de Guisa, una vez había escuchado cómo el Barón de Luz había hablado mal de su padre. Y un día se lo encontró, iba a caballo por las calles de París y lo vio. Se bajó y le dijo, lo reto un duelo inmediatamente. Los franceses le llaman a eso el encuentro. Era como fugazmente, no era algo pactado, sino algo que surgía en el momento. Guisa no llegaba a los 30 años y el Barón de Luz era un señor mayor. De una estocada lo mató. Entonces, eso casi raya el asesinato a sangre fría. Claro. Ajá. El hijo del Barón de Luz se enojó, lo mandó a llamar al caballero de Guisa, se batieron a duelo y mató tanto al padre como al hijo. Ufa, iba a destruir la familia. Posteriormente lo apresaron y lo ejecutaron. Y así hay un montón de casos. Había un duelista también que con menos de 30 años había matado a más de 70 personas. Y sí, a ver, llega un momento que la ley empieza a actuar y las penas se pusieron cada vez más duras, especialmente en el siglo XVI, XVII, con estas cuestiones de los duelos. Y cuando los duelos eran clandestinos, se empezaban a realizar de maneras más rastreras. Ya no había todo un rito, ya no había una cuestión de honor, sino que era como pudiera. Había veces que se pactaba un duelo en X lugar y uno el retador iba antes para cuando llegase el retado, lo atacaba por la espalda y definía el asunto de esa manera. Había maneras donde se arreglaba con algún vecino para que en mitad del duelo le tire un macetazo en la cabeza y obtener la victoria de manera más plausible, o lo esperaba con amigos. Llegaba un caballero medio trasnochado a defender su honor y de golpe aparecían 5 personas. Claro. Y bueno, ya no había momento para escapar. Resulta que esta tradición se exportó a Argentina. Y acá es el caso que estuve estudiando el día de hoy. En Argentina, los duelos eran una cuestión de la élite. Pero acá estamos hablando que eran una cuestión de la élite, ¿no? De la oligarquía, de la aristocracia vacuna, etcétera. Era una cuestión de estatus social. Vos no podías ser miembro de una de las familias tradicionales y patricias del país y no batirte a duelo. ¿Está bien? Pagabas el abono del jockey, ibas al hipódromo y tenías que por lo menos una vez en tu vida batirte a duelo con alguien. Si no, no eras hombre. Vamos a determinarlo de esa manera. Hay una autora argentina que ha hecho un trabajo muy exhaustivo recopilando los duelos que se han librado en nuestro país y los motivos, haciendo un estudio sociológico. Y era esta cuestión, había que defender tu presencia
en determinado círculo social. Y ahí, en Argentina, a ver, estaba muy difundida la práctica del duelo, en especial en una época donde en Europa ya casi no existía, pero los argentinos, viste, no somos sonsos. Entonces, se podían enojar, podían cruzar un poquito las espadas, pero era muy raro que muriera alguien. Muy raro. De 700 casos registrados en el país, solamente en 4 murió alguien. Es un número ínfimo. Claro. Y bueno, algunos de esos casos son, por ejemplo, el fatídico lance que tuvieron Lucio B. Mansilla, general del ejército, contra, y perdonen que leo el nombre, pero es bastante complejo, Pantaleón Gómez. Decime que tampoco te tenía que querer tu papá para ponerte Pantaleón. Y bueno, pero a lo mejor eran nombres de esa época. No, debe haber sido algún santo. Claro. Porque por ahí te daban el nombre según el día del almanaque. La cuestión es que Pantaleón Gómez era el dueño del diario El Nacional. Lucio Víctor Mansilla no necesita presentaciones. General del ejército, bastante reconocido, etc. Pantaleón Gómez dijo en su diario que Lucio B. Mansilla estaba más para una obra de teatro que para el ejército. Mira. Bien, una ofensa en toda regla. Perfecto. Mansilla mandó a un padrino y le dijo: nos vamos a batir en tal lugar, a tal hora, vení. Y Pantaleón accedió. En algún momento de la historia, las espadas fueron sustituidas por las pistolas. Y las armas de fuego, a ver, ya era un poquito más complejo. La arma de fuego no requiere pericia, sino es más que nada suerte. Porque a 10 pasos, a 12 pasos, batirse con una pistola requiere más que de justo la bala no se desvió y le diste que otra cosa. La espada sí requiere de una habilidad, un arte, un dominio personal. Hay un culto a una tradición caballeresca donde uno lucha con un arma ancestral. Pero con la pistola. Pero bueno, ellos acordaron batirse con pistola y yo no soy quien para criticarlo. La cuestión es que Pantaleón Gómez, en los duelos hay una tradición, especialmente con pistola, de que en el último momento te podés arrepentir. ¿Cómo? Apuntando al cielo o apuntando al piso, ¿no? Es decir, desperdiciando tu tiro. Pantaleón Gómez parece que había apuntado al cielo y había pronunciado la siguiente frase: no pienso matar a un hombre de talento. En realidad no llegó a decir la frase completa, se quedó en el ta. Porque Mansilla le ejecutó un certero disparo en el medio del pecho y acabó con su vida en el instante. Otro duelo famoso en la historia del país es el de Lucio B. López, nieto de Vicente López y Planes. ¿Lo conocen? Es el creador del himno nacional. Sí. Su nieto se batió a duelo en los campos del hipódromo un día no especificado a las 11 de la mañana del año 1891 contra el coronel Carlos Sarmiento. Motivo de la disputa: Lucio B. López era interventor de la provincia de Buenos Aires y como interventor se había dado cuenta de que había un pequeño problemita con las compras de unos terrenos que misteriosamente habían beneficiado al coronel Carlos Sarmiento, que era entonces secretario del ministro de Guerra. O sea, persona poderosa. Ambos eran poderosos. Uno era interventor de la provincia de Buenos Aires y otro era el secretario del ministro de Guerra. Contactos ambos tenían. La cuestión es que a Carlos Sarmiento lo apresan, está en prisión durante 3 meses, luego lo liberan y después de ser liberado se dedica pura y exclusivamente a difamar a López. Una y otra vez, reunión tras reunión. Incluso publicó una carta de lectores donde lo invita. Esto es como la historia, también se repite en todos lados. Sí. Creo que los políticos cuando pierden se dedican a difamar al otro. Bueno, ahora voy a llegar a la creación de las calumnias y las injurias en la jurisprudencia argentina moderna, porque está pura y exclusivamente para evitar estas cosas. Hay una resolución del año 2018
donde el Congreso de la Nación dictamina que para resolución de cuestiones privadas relacionadas a la imagen pública o, sí, se entiende, ¿no? Cuestiones privadas entre personas, entre privados, existen las calumnias e injurias. Un juez puede tratar esa cuestión. No es necesario batirse por el honor. Eso está totalmente prohibido en el país. Pero bueno, López y Sarmiento se encuentran en el hipódromo, 25 pasos con pistola. El primer disparo de ambos erra. Entonces, Mansilla, el mismo Mansilla que antes había batido duelo con Pantaleón Gómez, bueno, ahora era el padrino de López, me parece, si no me equivoco. Sí, era el padrino de López. Les dijo, ¿qué les parece un tirito más para amigarse? No. Bueno. Y está perfecto. Un tirito más. 25 pasos, disparo, pero esta vez el coronel hace honor a su cargo militar y le da un certero balazo en el vientre a el nieto del creador del himno. Este agoniza durante varias horas y morirá esa misma tarde en su casa. Él muere diciendo que esto es una injusticia. La realidad es que sí, porque él había procedido con su labor y solamente la otra persona, por sus vínculos políticos, había logrado salir. Pero bueno, las reglas del duelo indican de que el que gana es el que tiene la verdad. Claro. Ahí radica la gracia de batirse por el honor. Uno respalda lo que dice, y más allá de que tenga razón o no tenga razón, al final el que prevalece es el que la fortuna lo acompañó, ¿no? Como claro. dice Maquiavelo, la fortuna. Uno dirá, bueno, pero esta cuestión del duelo ya es algo que quedó muy atrás. Ya entrado el siglo XX, las personas tendríamos un comportamiento mucho más civilizado. Bueno, más o menos. Resulta que el almirante Benigno Varela, los tiros los seguimos teniendo, ¿viste? El periodista y dirigente sindical y dirigente de la UCR, Gilovan Biglieri, pensaban lo contrario. El 3 de noviembre de 1968 se libró en una quinta en Lanús, más específicamente en Monte Chingolo, el último duelo por el honor en la historia de la República Argentina. Sus protagonistas los acabo de mencionar. El almirante Benigno Varela, miembro del golpe de Estado que se había dado en el año 1966 al gobierno de Arturo Illia, contra Gilovan Biglieri, periodista y dirigente de muchísima trayectoria de la Unión Cívica Radical. Biglieri le dedicó un artículo a Varela donde básicamente decía que era un traidor, un cobarde, un mentiroso y encima un corrupto. El almirante Benigno Varela, la historia se repite. Días antes del golpe de Estado, meses antes, perdón, había firmado un documento donde se comprometía a defender el gobierno de Illia. Textualmente. Y después pasó a formar parte del golpe de Estado de Onganía. Biglieri le tenía tirria, pero se quedó callado durante 2 años hasta que explotó. En un artículo publicó en su diario, que era El Autonomista, me parece. Sí, creo que así se llamaba. Él explica la trayectoria del almirante Benigno Varela. Varela fue el mismo que le jura lealtad a Perón y después del golpe de Estado está pidiendo fusilar peronistas. Fue el mismo que intentó participar de una sublevación. Fue el mismo que le prometía su apoyo al almirante Rojas y después se ponía contento cuando Frondizi ascendió al poder. El mismo que en el 63 intentó participar de un motín de marineros y como este fracasó, en realidad dijo que él estaba yendo a calmar a sus colegas, a sus camaradas. Lo trató de rastrero, de mentiroso y de oportunista. Dijo que era el mismo que había usado fondos de la Armada para remodelar su casa. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Veo que la historia se repite. Y siempre. Siempre. Varela, detalle más, detalle menos. Pero el ser humano es el mismo. El ser humano es el mismo. Y que nunca cambiamos. Claro. Bueno, Lugones, Leopoldo Lugones dijo que el duelo era el hermano menor de la guerra
y era la manera más civilizada de resolver una disputa. O sea, resaltaba que el perdón era superior, pero como los hombres no somos capaces de perdonar, la mejor manera de resolver una disputa, y la manera más civilizada, ¿no?, es en un duelo. La cuestión es que Varela recibe una copia del diario por un amigo y decide convocarlo al señor Biglieri a un duelo. El tema es que Varela desconocía una cosa. Biglieri había estudiado en el liceo militar y Biglieri era un consumado duelista, un experto esgrimista. La principal regla de los duelos siempre es la paridad. Claro. A ver, ¿qué significa esto? Si mi contrincante es Dios encarnado manejando una espada, seguramente vamos a usar pistolas. Si mi contrincante es la reencarnación de Rambo con una pistola, seguramente vamos a usar espadas. La idea es que sea algo equilibrado y que se defina por la pericia del más fuerte. Después de 3 encuentros frustrados, los padrinos de ambos determinan en Monte Chingolo. Habían barajado la cubierta de un barco de la Armada y el tercer piso de la CGT, pero como ninguno se ponía de acuerdo, decidieron un lugar neutral. Este duelo está grabado. Hay archivo filmográfico y archivo fotográfico. Nosotros lo pasamos una vez, pero nunca habíamos contado la historia al detalle. Así que esta es la historia. Cuando se juntaron, ambos estaban decididos a muerte. El árbitro del encuentro, que era un profesor de esgrima, gritó que el duelo era a muerte. Había médicos, había testigos y había periodistas. Muchos periodistas. Resulta que los colegas de Clarín, La Nación y La Prensa se habían enterado de lo que iba a pasar y habían entrado a presenciar el hecho. Resulta que había un multimillonario griego, Arístides, se me escapa el nombre, que se casó con la viuda de Kennedy, si no me equivoco, que parecía que iba a llegar a Argentina. Él nunca llegó. Pero como el rumor estaba, había periodistas de New York Times, Washington Post, de la BBC, de todos los diarios importantes había acá. Claro. Entonces cuando escucharon que iba a haber un duelo, al mejor estilo siglo XIX, fueron corriendo a cubrirlo. Como los echaron, grabaron y vieron todo desde el techo de una casa cercana. Un juez también se enteró del hecho y mandó a la policía a investigar. El tema es que el comisario de Lanús y seguramente le dijo: no te metas. El comisario lo entendió y no se metió. Claro. La cuestión es que fueron 3 asaltos sangrientos. El arma a utilizar, una espada de doble filo. La elección no es casual. Una espada de doble filo significa que corta y ensarta. Corta y pincha. Lo que significa que estaban dispuestos a matarse. La más mortal de todas. Acá no había marcha atrás. Con el torso desnudo, ambos contrincantes se envolvieron en una lucha que duró 28 minutos. Ambos terminaron cubiertos de sangre, totalmente malheridos y sin poder continuar con el combate por decisión tanto del juez como del médico. Cuando el lance terminó, Biglieri tenía la nariz rota, le sangraba toda la cara, tenía un corte en la cadera y cortes en el mentón y en el pecho. El almirante Benigno Varela no estaba mejor. Rengueaba por un profundo tajo que tenía en la cadera. Tenía también cortes en el torso, en el pecho y algún rajuñazo en la cara. Heridas similares, así que se dictaminó un empate. Cuando el duelo terminó, y yo no me hago cargo de lo que voy a decir, esto es textual, Biglieri le gritó a Varela: esto es para que ustedes, los militares, se den cuenta de que los radicales no somos todos maricones. Así le gritó. Varela lo estaba escuchando de espaldas. No se giró. Simplemente movió la cabeza y le dijo: reconozco que usted es valiente. Mismo del resto de los radicales. Eso fue lo último que se dijeron. Nunca más se hablaron, nunca se reconciliaron. Biglieri
Benigno Varela muere en la década del 90, en el 92. Biglieri, en la década del 2000, en el año 2000-2001, dio una entrevista hablando acerca de este duelo. En un momento dijo: reconozco la valentía de Varela, porque él fue a ese lugar a morir. Yo tuve la oportunidad de cortarle la carótida en un momento, pero no lo hice. Qué amable. Eso significa que él había ido al duelo, aunque sabía que tenía muy pocas chances de ganar. Así termina de esta manera este resumen de lo que es la historia no tan civilizada de los supuestos métodos de los supuestos métodos civilizados para resolver una disputa, pero por muy romántico que sea, a ver, ¿quién no ha visto alguna película sobre un duelo, ha leído o piensa, batirse por el honor? La verdad es que roza lo brutal. Uno lo va disfrazando, pero la verdad es que no sé, es como el decía sobre los duelos a veces que se van ocasionalmente. A veces rozaban lo que era el homicidio, porque claro, si vos no te podías negar, o sea, un duelo no se podía negar, porque significaba ser una vergüenza, sos un cobarde. Entonces, si un duelo no se podía negar y vos no eras bueno peleando, eras muy viejo, eras muy joven, y la persona que tenías enfrente era muy buena, seguramente ibas a morir. Entonces, es muy raro. Una cosa más, la canción que pasamos al principio habla, en realidad se llama, habla como da un par de tips para tener un duelo. Forma parte de un musical llamado Hamilton, muy famoso, pero bueno, el propio Hamilton era muy bueno, era un muy buen duelista, principalmente con la pistola y la espada, y él va a morir en un duelo contra Aaron Burr, que, a ver, Alexander Hamilton fue el fundador del Washington Post, el diario que todos conocen, de la Guardia Costera, fue el ministro de Economía de Estados Unidos, secretario del Tesoro, y fue una de las cabezas que pensó la Constitución de Estados Unidos. Bueno, él se batió a duelo 1811 contra Aaron Burr, que fue vicepresidente de Estados Unidos. Fue senador, compitió por la presidencia y terminó siendo vicepresidente. En una cena lo difamó, calumnia tras calumnia, lo mató, y un periodista que estaba en la cena anotó todo y lo publicó en el diario. Burr exigió un resarcimiento 1811, que significa duelo a muerte. Ambos se batieron a duelo. Lo curioso es que Hamilton disparó al aire, como que en el último momento se arrepintió, pero Burr no se arrepintió y le dio un certero balazo entre las costillas que lo terminaría matando esa tarde. Así que interesante cómo hay figuras muy, muy importantes que están marcadas por la tragedia, relacionadas a esta costumbre un poquito áspera de resolver todo el sablazo o al balazo limpio. Porque, no sé, a ver, lo que yo cuento, el director, acá en Argentina, el director de un diario, claro, un político de prominente carrera. Acá, este último encuentro entre un almirante y un dirigente político. Bueno, nosotros ya hablamos varias veces. Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen se batieron a duelo. Tal cual. Se cortaron un poco, pero eso terminó bien. Bueno, Juan, ¿nos queda algo más? No, me quería hacer una pregunta. No, quiero hacer una pregunta, te quería colaborar. El griego naviero fue Onassis. ¿Cómo? Se casó luego con Jacqueline Kennedy. Ah, sí, es verdad. Sí, Onassis. No me saqué la Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis. Sí. Yo sabía que se había casado nombre. con Jack. Con plata cualquiera tiene un nombre de porquería. No, pero yo creo que hay que analizar seriamente a Jackie Kennedy, de un presidente multimillonario griego. O sea, no bajó el estatus. No, para nada, no. Y por ahí los duelos siguen. Lo que pasa es que han cambiado los tiempos, ¿no? Después de la espada vino el cuchillo de los malevos, y después del cuchillo de los malevos vino la trompada o las trompadas de los chicos de barrio contra barrio.
Y ahora volvieron los Bueno, tiros. pero ya no hay. Y ahora, bueno, Creo que- olvídate, ahora creo con que lo que 15.000 igual- pesos mandás a otro. Claro. Mandó un El mercenario. tema de la modernidad es que se perdió esa concepción que antes tenían del honor. Sí, Eso claro. tal vez te garantizaba, por más que no estuviera escrito, era una regla moral que regía a todos los que se enfrascaban en ese aspecto. Entonces, pocas veces si vos arreglaste un duelo, ibas a caer con 3 amigos para traicionarlo por la espalda. No, Ah, claro. Claro. el duelo iba a ser en condiciones iguales. Bueno, pero cuando se inventó la pistola se terminaron los guapos. Y sí, cierto. Sí, no, en realidad sí. Cuando Claro. se inventó la pistola se terminaron los guapos porque es esto. Es una cuestión de que no hay. No hay no podés medir la destreza de alguien en un duelo con una pistola a 12 pasos de distancia. Ah, Que claro. son, ¿cuántos? 5 metros. Sí, claro. Es muy poco. Es muy poco el recorrido y va más la suerte que. Podés ser alguien que nunca en su vida disparó, pero te tembló un poquito la mano y en vez de desviarte para afuera, justo le diste. Tal cual. Es que hasta el mismo padre obligaba al hijo para que no pasara por cobarde. Lo obligaba a hacer cuando tenía un desafío. Ah, no, totalmente. Sí, totalmente. El propio padre, Bueno, yo que les para no hablaba de avergonzar a la Hamilton, familia. Yo que les hablaba de Hamilton, tanto Sí. él como su hijo murieron en un duelo. Claro. Su hijo primero y él después. Claro. Ujú, O sea, su hijo habrá muerto a principios de 1800 y él muere 10 años después. ujú. Es algo. A ver, porque no es joda que maten a alguien, ese es el tema. Claro. Tal cual. Todo bien con el honor, pero cuando va a muerte es Claro. muy importante algo ya. Ujú. Juan, Pero bueno, así que les dejo una recomendación y una interesante historia para que Bien. mastiquen exacto. el desayuno. Juan, un abrazo enorme. Nos escuchamos el sábado y después con la columna el miércoles. Dale, nos vemos el sábado. Abrazo Gracias. enorme. Saludos. Chao, Juan. Allí pasa charlando con nosotros Juan Cruz Coronel. Bueno, como siempre, haciendo una pausa en la línea del tiempo.